Primer libro de Samuel 4:19 en adelante. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Y vamos a leer esa porción de los versículos de la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 19. Esta porción de versículos, desde el 19 al 22, nos narran el acontecimiento difícil de la esposa de los hijos de uno de los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Ya le voy a explicar yo esa relación. Y lo que está mostrándonos es el momento del nacimiento de uno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, puesto que prácticamente ella va a morir en el parto, el niño va a quedar vivo, pero su nombre será un nombre que prodigará desgracia, prodigará también el hecho de que es un nombre que solamente muestra un tiempo de fracaso para Israel. Y ya en algunas veces yo le he enseñado este significado, pero hoy lo voy a mostrar de una forma bien conveniente, bien diferente, ¿verdad? Entonces veamos ahí el versículo 19. La palabra de Dios dice: y su nuera, la mujer de Finehés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno. Pedimos, Señor, en esta mañana que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas, Señor, mostrarnos estos textos bíblicos de tal manera que podamos tomarlos para nuestra vida y convertirlos en poder de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Los capítulos 4, 5 y 6 de primer libro de Samuel nos muestran una etapa donde Samuel, el profeta, no aparece. Yo le voy a explicar rápido. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan del nacimiento del profeta Samuel, nos hablan del proceso de su alumbramiento y cómo Ana, su madre, por ser una mujer estéril, le pidió a Dios el poder tener un hijo. Dio un voto, una promesa de dedicarlo a Dios. Cuando el niño tuvo la edad suficiente, Ana se lo entregó al sacerdote Elí para que creciera y fuera criado en el templo del Señor. Pero lo que sucede es que el texto bíblico lo que está haciendo es haciendo una comparación. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque mientras nos muestra que los jueces de Israel y el sacerdocio de Israel van en decadencia, o sea, ¿por qué razón? Elí estaba viejo. Elí, eso no es un problema, pero Elí ya no veía. Elí era el sacerdote designado para poder cuidar, ¿verdad?, no solamente las cosas santas de Israel, sino que también el tabernáculo. Y sus hijos, los descendientes de Elí, estaban obligados a cuidar la santidad del tabernáculo y también la santidad del pueblo. Pero ¿qué sucede? El capítulo 1 y 2 nos muestra que los hijos de Elí eran hombres malos, porque encima, número 1, que tomaban de las ofrendas los animales que presentaban los hombres y las mujeres de Israel en el tabernáculo, ellos abusaban de ellas, porque a ellos les tocaba una porción del animal, pero ellos tomaban más de lo que les convenía, lo que demostraba, diga conmigo, ignorancia, desconocimiento, diga conmigo, desconocimiento de las cosas de Dios. Y esto es terrible, ¿sabe por qué? Porque nosotros a veces tenemos esa misma situación. O sea, el tema no es que agarró de las ofrendas, los hijos de Elí tomaban de las ofrendas, no. Lo que muestra es el desconocimiento de los hijos de Elí de la santidad de Dios, porque ellos no distinguían lo que era de Dios y lo que era profano y lo que era santo.
el pueblo de Dios hoy en día está en un punto donde no distingue entre lo santo y lo mundano, entre lo santo y lo que le pertenece al mundo. Y esto está llevando a la iglesia a un decaimiento terrible. Entonces, los capítulos primeros nos muestran el nacimiento de Samuel, que va a ser quien va a rescatar, digamos, la palabra de Dios, y va a ser el profeta que va a ser usado por Dios para elegir los primeros 2 reyes que van a administrar a Israel. Pero antes de eso nos va a mostrar que el sistema se ha corrompido, que el sistema no sirve. Después de la firma de los acuerdos de paz pasaron muchas cosas buenas. Una de ellas es que ya hoy existe un respeto por los derechos humanos, que ahora podemos tener la Policía Nacional Civil, que podemos tener la oportunidad de poder declarar, hablar públicamente sin que se nos meta presos. Esto vino a terminar una época de El Salvador en la cual los militares gobernaron y pudieron hacer muchos abusos. Pero ¿qué sucede? Después de tantos años de la firma de los acuerdos de paz, seguimos en guerra, en una guerra civil. Las pandillas, el hambre, la situación social es terrible. Y eso es lo que está pasando aquí. Israel está en una decadencia espiritual porque sus líderes espirituales no están haciendo su trabajo. Cuando los líderes espirituales no hacen su trabajo, la nación decae, el pueblo decae y así también la nación sucumbe. De tal manera que los capítulos 1 y 2 nos muestran esa situación: decaimiento social, un decaimiento religioso, porque cuando la sociedad es pagana, pero también la iglesia se vuelve pagana, todo se corrompe, porque no distinguimos lo santo y lo profano. Y en ese momento sucede algo interesante. Aparece Samuel como quien ya comienza a recibir la palabra de Dios en el capítulo 3. Es un niño, pero él ya está oyendo la voz de Dios, pero no tiene la edad suficiente para enfrentarse a hacer un cambio social. Hay personas aquí que están oyendo ya la voz de Dios, pero todavía no tienen la madurez, todavía no tienen en este momento la capacidad total de poder hacer un cambio en sus vidas y en la sociedad. Pero quiero que note algo. El capítulo 3 nos habla cuando está Samuel en el templo y está oyendo por primera vez la voz de Dios. Diga conmigo, por primera vez. O sea, como yo no quisiera que Dios nos hablara y nos dijera: mira, tú eres el encomendado, tú eres el encargado de hacer un cambio en tu pueblo, en tu comunidad, en tu iglesia. Pero tal vez usted esta mañana tal vez ya recibió ese llamado, pero todavía no está oyendo totalmente la voz de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? El capítulo 4 nos va a hacer una declaración. En el primer versículo, 4:1, nos dice que Samuel está sirviendo a Dios y Samuel está activado en Dios, pero todavía no tiene la edad. Y lo que sucede es que nos va a comenzar a contar una narrativa de lo que sucedió en esos años en los que Samuel todavía no estaba preparado. Diga conmigo, preparado para hacer lo que Dios quería hacer con él. Mira, tú estás pasando un proceso donde Dios te está preparando para hacer cosas para Él. Y posiblemente eres como Samuel, que ha recibido la voz de Dios, pero todavía no está haciendo cambios fuertes. Ahora, note el 4:1 y se lo replico. Mire lo que dice: y Samuel habló a todo hasta ahí. Punto y aparte. Ahí se va a quedar el texto bíblico, porque va a comenzarnos a contar la historia donde Samuel no tenía participación en nada, porque era joven, porque no podía hablarle al pueblo, porque estaba muy pequeño para hacer un cambio social, un cambio en su iglesia, un cambio en sus cuestiones religiosas. Y comienza el versículo 1, segunda parte. Mire lo que dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon ¿en qué? Entonces comienza con otra narrativa, donde porque Samuel no está
en el escenario espiritual, en el escenario religioso, va a venir Israel y va a cometer decisiones equivocadas porque está siendo liderada por líderes religiosos malos. Los líderes religiosos y la gente no tiene conocimiento de Dios. Entonces, ellos están peleando con los filisteos cerca de Benecer y en este momento van a decir, como queremos ganar a los filisteos, hagamos algo. Traigamos el arca del pacto para poder pelear contra nuestros enemigos. Mire el versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, mire, gran idea la que tuvieron. Traigan el arca del pacto. Entonces aquí comenzamos nuestro mensaje. Diga conmigo, 20 años de Icabod. De Icabod. ¿Cómo un pueblo, una nación, una familia puede pasar 20 años sin gloria? Sin gloria de Dios. Y mire qué interesante. 20 años van a pasar en el capítulo 4, 5, 6. Porque los israelitas van a tomar el arca del pacto, que es el objeto más grande que representa la gloria de Dios. Y se los explico rápido. Los israelitas, más que todo Moisés, recibió una orden de parte de Dios. Vas a hacer un arca, es una caja de madera, pero con un propiciatorio encima, que tiene oro puro, con 2 querubines, 2 ángeles con alas, y las alas se juntaban por la punta, de tal manera que la imagen representaba que ese era el trono de Dios. Para la mente judía, Dios habitaba en el tabernáculo, en el arca del pacto, y Él se posaba sobre el arca del pacto. Diga conmigo gloria. Diga conmigo peso. Y Cabod significa sin gloria. Cabod significa gloria. Y Cabod en hebreo quiere decir peso de gloria. Usted puede estar en peso de gloria o puede estar en Icabod, sin peso de gloria. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué implica eso? Que hay personas que están bajo la presencia de Dios, bajo la Cabod de Dios. Y hay personas que están sin la presencia de Dios, sin el peso de la gloria divina. No es que no son salvos, no es que no son creyentes, es que el problema de ellos es que no tienen la relación correcta con Dios. No tienen la relación adecuada con Dios. Y por lo tanto, Dios no habita en su poder total en ellos. No se manifiesta totalmente en ellos. Él quiere manifestarse en ellos, pero ellos no lo permiten. Y esto nos lleva a 20 años de desorden. 20 años donde el arca va a ser capturada y se la van a llevar los filisteos. Por eso se llama Icabod del niño. ¿Por qué? Icabod es un niño que va a representar una época de 20 años donde el arca ya no está en el tabernáculo, donde la secuestraron, donde la robaron, donde la perdieron y el pueblo está vacío. Mire bien, créame hermano, y se lo digo de todo corazón, que no hay nada peor en la vida que tener a Jesús en el corazón, pero por nuestros pecados no permitir que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y le voy a contar algunas cosas. Y esto quiero que lo tome bien en su vida. Mire, hay varias cosas de la gloria de Dios que yo quiero que usted no entienda. Ya entendemos que la Cabod de Dios es un peso. Y la Icabod es sin gloria, sin peso de gloria. O sea, no está sentado Dios en el arca. Entonces, como el arca fue robada, por eso se llama el niño Icabod. Pero ese secuestro del arca va a llevar a la muerte a Elí, va a llevar a la muerte a sus hijos
y va a traer una gran desgracia a Israel, porque todos van a terminar muertos en la batalla. Los filisteos los avergonzaron, los humillaron todos. Pero vea, en primer lugar quiero hablar de aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, pero que no tienen todo el poder de la gloria en su vida. ¿Sabe usted que usted le puede servir a Dios en pecado, pero sin la aprobación de Dios? Usted puede, oiga, usted puede servir a Dios con Cristo en el corazón, pero sin el poder y la gloria que Dios quiere en su vida. Y se los cuento. Es bien terrible, es bien difícil, pero esto es cierto. En mi vida ministerial yo he conocido cantidad de personas que sirven a Dios, pero la gloria de Dios no está posando en ellos. Los israelitas habían cometido el error de pensar que Dios estaba en el tabernáculo. Trajeron el arca como amuleto, pero no se olvidaron de acercarse a Dios y decir: Dios, el Dios del arca es el dueño de todo. No es el arca el amuleto. Y hay gente que creen que porque vienen al culto en la mañana, este es el arca del pacto para ellos. No, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia el domingo, vamos a la iglesia el miércoles, pero no tienen poder en su vida. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Están viviendo sin la gloria de Dios en su vida. Y se preguntan por qué las cosas les salen mal. Y se preguntan por qué están pasándola en una situación crítica. Les voy a decir por qué. Porque puedes tener a Cristo en tu corazón, pero puede ser que la gloria de Dios no está en su presencia en tu vida. Me acuerdo yo varios casos. Yo he conocido cantantes, es triste esto, pero es cierto. Mire, yo conocí un cantante, un adorador tremendo, ¿verdad? Pero yo notaba eso. Estábamos en Chalchuapa y de repente, cuando terminaba el culto, yo veía que siempre que terminaba el culto se iba a platicar con una cipota, una morena, una morenaza así de grandota, ¿verdad? Pero lo triste era que pues él estaba casado, pues. Pero usted lo oía cantar. No, hombre, es una cosa maravillosa. Era una cosa que terrible. O sea, él ponía a la iglesia a llorar, ponía a la iglesia a quebrantarse y la gente pues experimentando ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usar hasta instrumentos sucios. Porque la gloria no es del instrumento, sino que la gloria es para Dios. Él usa hasta animales, hasta asnos ha usado en la Biblia. Porque muchas veces, hermano, Él va a utilizar gente, hasta muchas veces gente que puede andar en una vida totalmente desordenada. Pero lo que Él está buscando es su gloria. Pero ¿cuál es el problema con esas personas? Que no las usa totalmente, no las ocupa con todo su poder. Ellos no reciben las bendiciones del servicio, no reciben las bendiciones de venir a adorar. Si usted está en esta mañana, pero lamentablemente le han robado la gloria de Dios, le han robado el arca del pacto, y usted piensa que el cantar una alabanza el domingo y el venir al templo el domingo, eso es la gloria de Dios, usted está equivocado. Porque la gloria de Dios no reposa en cosas. La gloria de Dios no está en las paredes. La gloria de Dios no está en la silla. La gloria de Dios tiene que estar sobre su vida. Y el peso de la gloria de Dios lo tiene que dominar a usted totalmente. De tal manera que usted no se mueve si no es la gloria de Dios la que lo mueve a usted. La gloria de Dios te tiene que dominar totalmente. A mí me dio mucha tristeza, porque cuando hay la gloria de Dios, las tinieblas desaparecen. Hoy más que nunca, hermano, las tinieblas están dominando el mundo. Pero cuando hay personas, agentes, como hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, las tinieblas comienzan a sucumbir. Escuche este texto de Isaías capítulo 60, solo óigalo. Levántate y resplandece. Dígale a su hermano, al vecino, al que está ahí: levántate. Bueno, no tan cerca, ¿verdad? Porque para que no nos contaminemos. Pero ¿sabe cuál es el problema? La gloria de Dios se manifiesta en el movimiento. Diga conmigo: movimiento. Es que mira,
Nosotros queremos tener iglesias llenas, queremos tener ministerios portentosos, pero ¿sabe cuál es el problema? No queremos movernos. El texto bíblico dice, levántate, o sea, una acción de levantarse, ¿verdad? Pero escuche la segunda palabra, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 61, ¿qué quiere decir ese versículo? Que la gloria de Dios no está albergada en los grandes templos. Un templo puede valer 4 millones de dólares, pero eso para Dios no es nada. Lo que Él quiere es resplandecer sobre tu vida y que tú ilumines la oficina donde trabajas y que tú ilumines la casa donde vives y que tú lleves la luz de la gloria de Dios a la oscuridad que está allá afuera. Hay una gran oscuridad, desconocimiento de Dios, rebeldía en contra de Dios, y ahí te pone Dios para que tú resplandezcas frente a los que está oscuro. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bonito ese corito. Resplandece, porque ha venido tu luz. Resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido, la gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Eso es usted. Pueden haber personas usadas que están viviendo en desobediencia, pero Dios las utiliza con una facultad que Él tiene de usar instrumentos que muchas veces están sucios. Pero ¿cuál es el problema? Eres usado pero no aprobado. ¿Quiénes quieren ser usados pero no aprobados? Yo no quiero ser usado pero no aprobado. He pastoreado 4 iglesias en estos 26 años. Y fíjese que he conocido gente maravillosa que no critico ni le señalo. Mi líder de ministerio es una persona que llevaba el ministerio de evangelismo tremendamente. Pero fíjese que yo lo admiraba a él porque él no vivía en Usulután, él vivía en San Salvador y siempre venía todos los domingos en su carro con su familia. Pero a mí lo que me impresionaba era el movimiento, ¿verdad? Venían 30 personas con él, 40 iban al evangelismo. Pero un día, después de 2 años de yo pastorear la iglesia, se me acercó y me dice, pastor, pues él se sentía muy avergonzado. ¿Y por qué? Le digo yo. Él administraba moteles. Él era un administrador de un motel. Ok. O sea, tú estás llevando el evangelismo el domingo, pero estás administrando un lugar que destruye matrimonios, un lugar donde se hacen muchas cosas que desagradan a Dios. Y te pagan con dinero que proviene de esa situación. Entonces, él habló conmigo, se sentía muy mal. Yo le dije, mira, ánimo, le digo yo. O sea, ¿sabe por qué, hermano? Porque eso hay que tenerlo claro. O sea, vos podés estar en el lugar más sucio de todo el mundo y podés estar haciendo la actividad peor que podés pensar. Pero si la gloria de Dios está sobre ti, la gloria va a resplandecer en la oscuridad. Pero eso no quiere decir que siempre vas a estar en eso. Lo que Dios quiere es que tú salgas de ahí para que verdaderamente ilumines. Si tal vez por razones determinadas a ti te ha tocado vivir en ese desastre, tal vez por razones determinadas te ha tocado vivir en ese desorden, yo te quiero decir algo: levántate y resplandece. Está bien por un momento. Yo le dije, hermano, no se preocupe. O sea, usted luche, salgamos de ahí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Él creyó que el mundo le iba a pagar más que Dios. Y terminó fracasando. Lo perdimos. Un día dejó el ministerio. Me dio mucha tristeza. ¿Y sabe por qué? Porque Dios puede por un momento estar ahí en la vida
y puede usarte por un momento, pero va a llegar un instante donde va a tener Él que venir y decir: ven para acá, ya no más. Te está usando sucio, te está usando en tu desorden, pero llega un momento donde Dios dice: ya no más, hoy ven para acá, te voy a enderezar. Y ahí viene Dios a disciplinarnos, a traernos la factura, porque Él es un Dios con misericordia grande y Él puede usarte aún en el pecado, pero llega un momento donde Dios te detiene y te dice: hasta aquí llegaste, papá, ahora vení, porque te di oportunidad, te di tiempo para que te arrepintieras, pero no lo hiciste. Yo quiero resplandecer sobre tu vida, quiero resplandecer en tu familia, y le estoy hablando a hombres de 40, 50, 60, 70 años. Si has llegado a tener 70 años y aún Dios no está resplandeciendo en tu vida, ordena tu vida, porque Dios quiere resplandecer hoy en ti. No importa la edad que tengas, tal vez tienes 20 años de vivir acompañado, ordena tu vida para que la gloria de Dios repose totalmente sobre tu vida. Pero también hay personas que son personas dominadas por la gloria de Dios. Y yo admiro a esa gente. ¿Sabe por qué? Porque usted los puede mandar a cualquier parte y los puede hacer, y puede, hermano, óigame bien, puede darles la labor que sea. Diga conmigo: todo prosperará. No, pero dígalo bien: todo prosperará. Porque la clave no es la situación, sino que es quien lleva la gloria de Dios. Yo llevo la gloria, yo llevo el resplandor de su presencia, yo llevo el resplandor de la gloria de Dios en mi vida, y muchas veces no se nota porque somos hombres y mujeres normales. Yo el día de ayer saqué la basura de mi casa. El día de ayer me discutí medio con mi esposa, como todos vosotros. No se estén haciendo, ¿verdad? Los que no pelean con su pareja. Si es que no estamos hablando de que somos perfectos, es que no estamos hablando que somos gente, ay, somos tan santos, somos tan plenos, somos tan resplandecientes, que en nuestra vida no nos enojamos, no peleamos con nuestros hijos. ¿Cómo no, hombre? Si eso nos pasa a todos, nos puede pasar cualquier cosa. Yo iba a la iglesia donde yo prediqué el viernes, y iba con un sermón de poder, de poder. Y Dios se manifestó en esa iglesia. Pero antes de eso, choqué el carro. Y te imaginas vos, una persona con supuesta la gloria de Dios. Vos pensás que alguien que tiene la gloria de Dios en su vida tiene que resplandecer su rostro y tiene que iluminar. Pues no, yo estaba a las 2 de la tarde en San Salvador con el carro chocado, con un motociclista tirado en el suelo y con los agentes de la policía alrededor, ¿eh? Pero como yo tengo cuello, ¿verdad, Pastor Samuel? No, mentira, no era nada de eso, ¿verdad? Que me tocó, los agentes me decían: mire, me dijo, y de un solo, ¿verdad? Vieron mi duda y me, pastor, me dijo, hay que arreglar con el muchacho, démosle, hay que arreglar. ¿Cuánto? Vino ya él quería aprovecharse, pero vino un mecánico que amigo de él, ¿verdad? Y le dijo: no, le dijo, este volado rapidito, mira, lo más que puede valer esto son 200 pesos. Le dijo. Claro, pero el golpe, todo eso. Entonces, ¿en dónde yo manifesté la gloria de Dios? Vaya, venite, le digo yo. Me lo llevé al banco, le dije: te voy a dar el dinero. Le compré una botella con agua, le hablé de Jesús. Fíjese que la gente que me atendió era cristiano y me dijo: mire, me dijo, este muchacho se ha salvado de milagro, me dijo. No, era un gran golpe, o sea, iba cruzado, pero era muy rápido, se golpeó. Vaya, yo le di agua, le ofrecí café, pero no valía el gran golpe que había llevado, ¿verdad? Pero el agente me dijo: mire, háblele de Dios, me dijo. Fíjese que me iluminó, me dijo, sí, me lo llevé en lo que esperábamos que nos dieran el dinero. Mirá, y vos tenés, comencé a hablarle de Jesús y le pagamos. O sea, yo no sé por qué Dios permite esas cosas, pero para mí un accidente no es algo grande, trascendental. Lo importante es que él oyó la palabra de Dios, que él creyó en Jesucristo, y lo importante es que yo fui a predicar y terminé el día
Y a veces estamos en dificultades peores que esas, porque a veces no es un accidente de tránsito, a veces es un accidente de tu vida, porque estás pasándole mal, porque tu esposo está en adulterio, porque tu hijo no quiere dejar la droga, el vicio, porque te están extorsionando. Pero aún ahí la gloria de Dios resplandece sobre ti. Porque no es que vamos a andar iluminando siempre, sino que la gloria de Dios se manifiesta cuando nos comportamos como cristianos, cuando somos misericordiosos, cuando perdonamos, que aunque tú sabes que tu esposo está viviendo con otra mujer, no dejas de orar por él, no dejas de orar porque Dios rompe esas cadenas, porque aún así te dan ganas de insultarlo, te dan ganas de ofenderlo, pero vos te dominás porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. Porque a pesar que te has separado, a pesar que te has apartado de tu pareja, pero te mantienes fiel, porque la gloria de Dios, o sea, yo no estoy diciendo que la gloria de Dios está sobre nosotros, no nos vamos a separar, no nos vamos a divorciar, claro que sí, pero aún en ese momento oscuro puede resplandecer la luz. Y aún ahí decir, hey, yo he estado casado, yo he estado casada. Pero ¿cómo resplandecer la gloria de Dios? No te metas con otro hombre, no te metas con otra mujer, cálmate, porque la gloria de Dios está sobre ti. Entonces, ¿qué es que resplandezca la gloria de Dios sobre una persona? Que vamos a andar así como volando en gran santidad y aquí la cosa. No, tenemos la misma cara, tenemos el mismo cuerpo, somos igual de feos que siempre. Pero el poder de Dios está sobre nosotros porque sabemos que nuestra vida está siendo dominada, gobernada por Dios y queremos comportarnos como hijos del Altísimo. Es que no vamos a tener defectos, tenemos tremendos defectos. Pero la gloria de Dios reposa sobre nosotros. Amén, hermanos. Tenemos tremendos defectos. Se nos salen cosas malas, hacemos cosas malas, pero la gloria de Dios está sobre nosotros porque a pesar que tenemos el mal adentro, no nos termina de dominar el mal, sino que dominamos el mal con el poder del Espíritu sobre nuestras vidas. Y dominamos la ira, dominamos la cólera, dominamos las cosas que no son buenas. Y llevamos bendición donde llegamos. Llevamos bendición donde llegamos. No importa donde usted se está desenvolviendo. Tal vez usted se está desenvolviendo en una empresa privada, pública. Usted lleve la bendición de Dios. Fíjese que me dio mucha tristeza porque la iglesia donde yo pastoreé antes, los que me llevaban a mí el ministerio, que era una pareja de esposos, ellos me llevaban el ministerio de visitación y el ministerio, ellos se quedaron a cargo del ministerio de evangelismo y trabajaron conmigo 5 años. Y fueron 5 años, hermanos, poderosos. Porque mire, este matrimonio, todos los domingos ahí iban en el bus y esperaban la gente y llevaban 30 personas a ganar almas, a evangelizar. Pastor, vamos a ir a las islas con usted. Subíamos a la gente en la barca, en la lancha, ¿verdad? Íbamos a Espíritu Santo, a San Sebastián, o sea, visitábamos islas, predicábamos, evangelizábamos, íbamos a zonas de mareros, predicábamos a las pandillas, o sea, era gente con defectos, porque como esposos podían discutir lo que sea, pero el poder de Dios estaba en ellos. ¿Sabe por qué? En todo el tiempo que estuvieron conmigo, hace unos 3 meses creo, él publicó en Facebook, yo no soy mucho de Facebook, pero publicó el último de los reportes que me dieron de evangelismo de un domingo y aparecían ahí 27 almas, 60 servidores. Y el último domingo que yo estuve en Usulután. ¿Sabe qué me dio tristeza? Que cuando hay Icabod, cuando no hay gloria, Icabod pelea con la presencia de Dios, porque el sistema es corrupto y no permite que haya progreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos comenzaron a tener problemas, ¿verdad? Y uno de los pastores que están ahí en esa iglesia les comenzaba a decir: ustedes a perder el tiempo van, porque él no cree en ganar almas. Solo imagínense eso, no cree, somos pastores, somos servidores y no creemos en ganar almas. Solo le hago una pregunta: ¿cómo llegamos todos nosotros a Cristo? Por medio de la oración de fe, por medio de venir y arrepentirnos del pecado. Y esta gente piensa que ya están los elegidos de Dios.
y que no hay que ganar almas y que no hay que salir a ensuciarse los zapatos. Entonces comenzó Icabod, ¿verdad? El sistema Icabod, a decirle: mire, ¿y para qué van? A perder el tiempo van, si ustedes ni hablan bien del evangelio, ustedes no sé qué. Mire, óigame bien, de pasar de 60 servidores, mi amigo que vino hace un par de semanas, un compañero de trabajo, mira, me dijo, es terrible, me dijo, el día último que ellos estuvieron en esa iglesia, me dijo, llevaban 2 personas en el bus. Oiga, ¿por qué? Porque no querían gastar combustible para ir a ganar almas. Estaba una abuelita, una señora, que ellos tienen el microbús y pueden ir a dejar a lo que sea, aquí a la gente que quieran, pero no tenían pisto para ir a dejar, porque no hay que gastar gasolina para llevar gente a su casa. Por Dios, hermano, aquí estamos anhelando tener un transporte. A mí no me importaría gastar 20 pesos, 30 pesos, si pagamos $30 por el transporte. Cada culto en esta iglesia, por no tener microbús y transporte aún, 50 pesos nos cuesta. Y pagamos y no nos importa. ¿Sabe por qué? Porque una alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Me entiende? Pero ¿sabe cuál es el problema? Los Icabod piensan lo contrario. O sea, no, y que mira, ¿y para qué vas a eso? Porque ellos no le ponen amor a las personas, le ponen amor al nombre, a los edificios, a la denominación. Somos bautistas. Pues sí, pero a la gente no la cuidan. ¿Y sabe cuál es el problema? Se acabaron el ministerio de tal manera que los hermanos me hablaron a mí: pastor, ¿qué hacemos? Hable con el pastor, les dije yo, y quédense en la iglesia. ¿Sabe qué hicieron ellos? Hablaron con el pastor, pero no me hicieron caso. No se quedaron en la misma iglesia. Un pastor amigo también, le dije, él fue muy sabio. Él anda en otra onda, ¿va? Cuando los vio ahí, que andaban ahí sin que los apoyaran, le dijo: mire, ¿por qué? Hablen con el pastor y díganle que se va a congregar con nosotros. Porque si usted se va a cambiar de iglesia, hable con su pastor, infórmele, para que no hayan pleitos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente anda confundida. Entonces hablaron con él y él les dijo: no, está bueno, váyanse. Se acabó el ministerio. ¿Cuántos años costó ese ministerio levantarlo? ¿Ah? Si el pastor Celio lo pastoreó 6 años esa iglesia, Raúl Sigüenza 5, y yo pastoreé esa iglesia 8 años, ¿cuánto nos había costado ese ministerio? ¿Ah? Más de 15, 16 años levantarlo para que se lo acabaran en un año. ¿Sabe qué? Para la gloria y honra de Dios, hoy están en una iglesia apóstoles y profetas. Pero vi las fotos la semana pasada, no los he felicitado ni les voy a decir nada. Y están llevando 45 personas a ganar almas en una iglesia que no ganaba almas, porque ellos no salían a ganar almas, no salían a evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios no está en los edificios ni las denominaciones, sino que la gloria de Dios está sobre nosotros. Nosotros somos los que llevamos la bendición. Ya quisiera yo que se levantara gente con la gloria de Dios y dijera: voy a meterme en este ministerio, vamos a levantar esta obra, vamos a ir a una comunidad, vamos a ir a servir a esto. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en movimiento. El punto 1, servir a Dios con pecado, en el desorden. Ser usado pero no aprobado por Dios. Punto 2, los que habitan y tienen la gloria de Dios en obediencia a Dios. Tenemos defectos, pero Dios nos usa. Y esto es algo muy importante. Fíjese que quiero que note, antes de pasar y cerrar el sermón, quiero que note cuántas veces cuando aparece Elí, aparece sentado el sacerdote Elí. Primero, ve ahí siempre en primer libro de Samuel 4:13, aparece sentado. Y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca del Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Dice que el sacerdote Elí estaba esperando, sentado, y vigilaba. Bien difícil porque ya estaba ciego, ¿verdad? No veía muy bien. Entonces ahí aparece sentado. Mire bien, en el capítulo 3, verso número 2, aparece acostado. Mire lo que dice, primer libro de Samuel 3:2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. O sea,
era un sacerdote que estaba sentado, acostado y no podía ver bien. Ahora veamos el capítulo 1. En el capítulo 1 otra vez Elí aparece como sentado. Mire lo que dice 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Viendo a Ana orar. De tal manera que cuando vio a Ana, él pensó que estaba ebria y la fue a regañar porque él pensó que estaba tomada y no le preguntó cuál era su situación, su necesidad. O sea, lo que está presentando el texto bíblico es que este es un sacerdote que no tiene la gloria, que no está la gloria de Dios en él. Está sentado, está postrado. Hermanos míos, esto es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque podemos pasar 20 años en un mismo lugar sin hacer absolutamente nada. Podemos estar sentados como Elí, ciegos. ¿Cómo entonces nos volvemos al Señor? ¿Cómo entonces vamos a Dios? Les dije a ustedes que en el capítulo 4 Samuel aparece, está joven, está pequeño. Entonces el capítulo 4 es un gran fracaso. Perdieron el arca, fracasaron como pueblo de Israel. Pasaron desde el capítulo 4, 5 y 6, 20 años en fracaso, hasta que Samuel se levantó en el capítulo 7. Busque conmigo, 7. Y mire lo que hizo Samuel. Solo vea primero los años, quiero que note, 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces 20 años sin gloria, 20 años en Icabod, 20 años sin la presencia, 20 años sin el poder, 20 años sin la gloria de Dios en sus vidas. ¿Y cómo se desató la gloria de Dios sobre ellos? Samuel maduró, Samuel creció, Samuel se levantó. En lugar de estar postrado, en lugar de estar sentado como Elí, en lugar de estar ahí solamente esperando, sin corregir los errores, las fallas, se levantó y le fue a decir al pueblo: señores, tienen que volverse a Dios. Mire, hermano, mire lo que dice primer libro de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Unas palabras bastaron para que el pueblo dejara los ídolos y para que tuviera 3 acciones de cambio. Lo primero que hicieron fue que dejaron sus ídolos y los hizo hacer unos rituales pequeñitos. Uno, derramar agua, y el otro era que ellos tenían que ayunar un par de días. Solo les dijo: derramen agua. ¿Por qué? Derramar agua en la cultura hebrea significa, diga conmigo, arrepentimiento. ¿Cuántos días has llorado por lo mismo? ¿Cuántos días has estado derramando lágrimas por los mismos fracasos? Y seguís cayéndote en lo mismo, en la misma cosa, en la misma situación. Después ayunaron. El ayuno no es porque el ayuno, sino que el ayuno era una representación de humillación, de reconocer los errores. ¿Por qué no reconocemos los errores de nuestra vida cristiana y nos damos cuenta que hemos estado caminando apartados de Dios? Tal vez aquí hay mucha gente que Dios ha estado usándola, pero no está siendo aprobada por Dios. Tal vez en esta mañana Dios quiere usar a alguna persona que se levante y diga: yo voy a levantarme, voy a hacer algo para la obra de Dios. Voy a dejar de estar sentado como Elí, vigilando nada más. Hermanos míos, es necesario más personas que hagan lo que Samuel hizo: volver el corazón del pueblo a Dios.
volver el corazón del pueblo a Dios. Usted lo puede hacer, claramente lo puede hacer. Lo puede hacer con sus hijos, lo puede hacer con sus amigos. Volver el corazón del pueblo hacia Dios. Eso es lo que Samuel hizo. Pero no lo podía hacer sentado como Elí, acostado como Elí. Él se levantó, fue, y la gloria de Dios se movió sobre él. Necesitamos gente que levante más comunidades. Necesitamos personas que se capaciten para aprender discipulado, aprender palabra de Dios. Necesitamos personas que evangelicen, personas que tomen las riendas de los ministerios y digan: aquí estoy. Que Dios me use, es lo que yo quiero. Y le voy a decir algo. Samuel logró quitar esos 20 años de fracaso. 20 años de fracaso sin gloria en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gloria de Dios está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nosotros hacemos la obra de Dios. Hacemos la obra de Dios. Hermanos míos, o sea, ¿en qué se manifiesta que la gloria de Dios está en nosotros? Que vamos, hacemos la obra de Dios, hacemos la obra de Dios. No nos carga hacer la obra de Dios, no nos carga venir a la iglesia, no nos carga ir a un funeral, no nos carga ir a un evangelismo, no nos carga, hermano. ¿Cuánto tiempo va a pasar para aquí que hayan personas que digan: a mí me da alegría, quiero involucrarme, quiero servirle a mi Señor, no quiero estar solamente sentado, quiero pararme y levantarme porque la gloria de Dios está sobre mí? Y recordar esto, hermano, que tenemos un gran poder sobre nuestras vidas. Usted tiene un gran poder sobre su vida, pero Dios nunca lo va a usar si usted no se levanta. Si usted no se levanta. Y le voy a decir esto: cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, fíjate que aquí ha habido muchas personas que han traído gloria de Dios, pero muchos se les olvidó. Aquí estuvo sirviendo el pastor Helios Martínez. ¿Y qué es lo que hacía Helios? El pastor de Madrid, España. Se iba a meter a los buses, a las terminales. Aquí ha habido personas que metieron el ministerio allá en los hospitales. O sea, han habido personas que han dejado un legado, que han tenido la gloria de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué vas a dejar tú como legado? ¿Qué vas a dejar tú como herencia espiritual? ¿Vas a ser usado por Dios o te vas a conformar con solamente sentarte un día domingo en la silla hasta que Cristo venga? Pues quiero decirte algo: si la gloria de Dios resplandece sobre ti, si la gloria de Dios reposa sobre tu vida, dale espacio a la gloria. Dale espacio, que tome espacio en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Comienza a obrar, comienza a servir, comienza a hacer algo para Dios, porque los tiempos son difíciles y la oscuridad está en este mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que llevar la luz de Cristo a los que no la conocen. Por lo tanto, escucha este tremendo versículo de la palabra de Dios. Dejémonos de ser gente solamente pensando que estamos haciendo una buena obra de Dios porque oramos, porque de vez en cuando hacemos un ayuno. Escuche esta palabra de Dios. Solo óigalo en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que dice? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos la gloria de Dios sobre nosotros podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero cuando la gloria, la voz de Dios está sobre nuestras vidas, vamos avanzando y vamos siendo transformados de gloria en gloria a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aunque sabemos, hermano, que muchas veces fallamos y nos equivocamos, Dios no deja de movernos a cosas grandes. Dios no deja de usarnos a cosas grandes. Tome la palabra de Dios, aprenda palabra de Dios, muévase, no sea como Elí, que solo estaba sentado viendo a otros. Levántese como Samuel y dígale al pueblo que tiene que venir a Dios, que tiene que venir a Dios.
Hagamos que Dios se mueva en un avivamiento, de tal manera que Cojute sepa que tiene que volver a Cristo, porque solo Él es la única esperanza. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Levántese como Samuel y dígale al pueblo: vuelvan a Dios, quiten los dioses ajenos, derramen lágrimas, pero la gloria de Dios va a resplandecer sobre su vida y sobre nuestra vida. Levantémonos, busquemos a Dios y dejemos que Dios nos use. Lo que usted quiera hacer para Dios: servir, evangelizar, enseñar. Hágalo en su casa, hágalo en su vecindario. Quiere ir a una comunidad, vaya a una comunidad. Quiere ir a un evangelismo, vaya al evangelismo. Quiere servir a la iglesia, sirva a la iglesia. Pero que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros. Levantémonos, hermanos, y llevemos la cabot de Dios a Cojutepeque, porque la gloria de Dios no está en el tabernáculo. La gloria de Dios está sobre usted y ha nacido para resplandecer a la oscuridad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.